Bienvenidos, estimable variólogo, a otra sección Funipasta Análisis de... Y en esta ocasión te traemos, que es una ocasión para la espiritualidad y la reflexión, te traemos la temida Agenda 2030, de lo que se habla y lo que no se habla, y vamos a ver algunos mitos y también algunas realidades o verdades también por discutir, y a ver qué tal nos parece y a qué conclusión llegamos con la Agenda 2030. Primero quería decirles que yo al principio ni sabía nada de esta cuestión de la Agenda 2030. Hasta que llegó lo de la pandemia fue que nos dimos cuenta de que había algo 2030. A mí nadie, en 5 años antes, nadie me había hablado absolutamente nada. La Agenda 2030. Había habido teorías de conspiración con contenidos similares. Hasta el de Cuarto Milenio una vez hizo una reflexión donde hablaba de lo de la Agenda 2030 y lo del orden mundial. Y a mí ya me habían hablado de esto hace como 30 años, pero con otro nombre que se llamaba Proyecto Delfos y con contenidos muy parecidos. Entonces ya eso deja pensar de que hasta dónde desde entonces, desde cuándo la humanidad tiene esta historia de que es un tipo de agenda, un tipo de plan y de conquistar el mundo y eso, y cuando no era el nuevo orden mundial, sino que era la globalización, y cuando no era la globalización, era los bloques de la Guerra Fría y antes que pudo haber sido. Bueno, tratemos de explorarlo. Primero, decirles que también ya me di cuenta de que si hay páginas muy serias donde presentan la Agenda 2030. Para los que decían que no existe, pues sí existe, porque ves páginas de noticieros y de cosas serias y de la misma ONU donde hablan y exponen los puntos como de las cosas así más serias y más importantes, y ellos de este lado lo ponen obviamente que como algo bueno, algo que beneficia. Entonces tenemos que habla sobre cambio climático, así como las partes buenas, que se ejes así como lo que usted diría parece que está bien, la pobreza, que es disminuirla junto con la desigualdad, que el hambre, que reducirla, que las brechas de salud mejorarlas. Bueno, y cuando dicen igualdad de género, ahí sí a mí me preocupa cuando empiezan con cosas como que es inclusivo, es para todos y todas, y ahí sí, tal vez cuando igualdad de derechos entre hombres y mujeres sería mejor que decir que igualdad de género. Es que ya con género empezamos a tener un poquito de problemas con esa palabra, porque se presta para muchas malas interpretaciones, porque recordemos que sexo tenemos todos los que somos vivos, pero por una cuestión idiomática se le puso género a las cosas en los artículos. Entonces decimos la taza, el café, el azúcar, la sal, la harina. A las cosas a nivel idiomático tienen género, pero en la realidad del mundo una taza no se sabe si es macho o hembra. Igual el azúcar no se sabe si es macho o hembra. Solo las cosas que tienen, que son seres vivientes. Los árboles, sabemos que aunque hay camarones y algunos bichitos que son como de medios hermafroditas, sabemos que las plantas, la parte femenina es una parte de la planta correspondiente a cierto sector de la flor, y la parte masculina es otro sector de la flor o de otra parte de la planta. Entonces digamos que ahí se reproducen cuando llegan los murciélagos y las abejitas, y ya sabes cómo es la historia, las flores y las abejas. Entonces, por ahí. Entonces lo que estábamos diciendo es que sí, lo de esta cosa, eso cuando en cuanto a género, y que solo los vivos, los seres vivientes, macho y hembra, tienen sexo. Y está muy claro y muy establecido y determinado. Y vivemos todo eso que afecta a la gente, porque digamos
que aquí se habla también de que quitar la violencia contra el género. Pues la violencia contra las personas, en especial la mujer, que ha sido la consideraban de toda la vida como la parte más vulnerable, pues ahí sí está bien, pero es que dice, vamos a quitar la violencia de género. ¿A qué se refieren con violencia de género? Eso sí está muy extraño. Vamos, la taza se enoja porque le dicen la taza y quiere ser el taza. La sal quiere ser el sal. El azúcar quiere ser el azúcar. El azúcar. En fin, eso sí, eso es la parte dudosa. El empleo, que mejorarle el empleo, que las remuneraciones, ahí sí deberían incluir también a la mujer, porque uno siente la sensación de que cuando hablan solo de género incluyen a la mujer, pero cuando hablan de salarios y eso están hablando más del hombre. A que vea, ellos discriminan el género. Entonces por ese lado vamos a seguir buscando traté de hay muchos sí como esos son los ejes en las páginas serias como de la ONU y eso, pero y traté de buscar información acerca de las conspiraciones y a ver qué decían, pero lo que me parece increíble es que están bloqueadas esas páginas y la libertad de expresión y eso, así sea el baboso más pendejo que esté hablando de la conspiración más sin sentido, tiene derecho a expresarse. Y me meto y busco un blog de fulano, vea, solo me encontré una ahí por religiosa de que el camino del anticristo y que la agenda 2030 y prepara el nuevo orden mundial y que el futuro papa antipapa se envolverá por el espíritu del anticristo, pero eso ya lo hemos discutido mucho en otros videos. Para eso está la novela Neoapocalipsis, para que hablemos y discutamos todo eso. Pero estoy buscando y no, dice un fulanito, el del blog tal, y bloqueado. Sí, que es que están diciendo algo cuando ves que bloquean gente, porque dice algo que no es, cuando dicen que es algo no, que no es cierto de algo, ahí lo dejan que pulule y que crezca, pero cuando dicen que hay algo que es cierto sobre algo y alguien lo denuncia, pues se dice que también hay censura y los veo bloqueados y ahí me encontré algunas páginas y blogs y foros de opinión bloqueados sobre este tema. De ahí sí me escuece, me desagrada, me da grima, mosquea, me parece que es preocupante. Lo otro es que he visto gente muy seria, sacerdotes y gente así seria que hablan y mencionan que sí hay de la Agenda 2030 y ponen personas que dicen es que yo tengo la experiencia, aquí tengo mis fotos, yo estuve en la ONU, he trabajado para el Servicio Internacional, pongo mi nombre y mi credibilidad en juego para explicarles que aquí a la Agenda 2030 que empezó como algo como en apariencia inocuo, se ha ido modificando y ha ido perdiendo a convertirse en una cosa inclusiva, marxista, aberrante, ideologista, nueva orden, etcétera. Y cuando usted ve gente seria, uno dice, aquí algo hay. Yo al principio del 2020 yo creía que no existía, pero ahora viendo páginas serias que se hablan de la Agenda 2030, me doy cuenta de que sí hay algo, hay real en la Agenda 2030, no es un invento de algo así, pero de verdad hay mal en la Agenda 2030, sigamos explorando. Aquí hay una página que dice que cosas, aspectos malos y aspectos buenos, positivos y negativos de la Agenda 2030, podríamos revisarlo. Por primera vez, dice lo positivo, confluyen desarrollo y medio ambiente entendiendo que la pobreza y sostenibilidad van necesariamente unidas. Está bien, yo siento que está bien que se preocupen por el cambio climático y eso, porque antes no nos preocupaba, en 1800 y todas esas épocas, 1900, toda esa época de industrialización vieja y tardía, uno sentía que no, y que la contaminación de ríos y todo eso, solo en mi país que tomaron esas decisiones a mediados del siglo antes, cuando yo apenas iba a entrar, la industrialización tardía, porque la industrialización aquí entró tarde y nosotros fuimos un pueblo de campo y totalmente ruralizado durante
siglos, desde la colonia, la independencia, y todavía hasta mediados del siglo XX. Entonces tomaron los de que proteger los bosques y las leyes y preservarlos, y por ahí estuvo muy bien, digamos, aunque de ahí vamos como seres humanos haciéndole daño a la gente, a la naturaleza. Pero lo que sí temo es que se puede saltar al siguiente extremo de que sea más importante la naturaleza y las cosas que los propios seres humanos, que descuidemos a la gente. Por eso vea que este punto dice que va que el ser humano y la pobreza y todo el cuidado del humano va de la mano con el medio ambiente, que nada se compone una ley que proteja todo. Si ahí está todo el mundo con hambre comiéndose todo y haciendo un despelote por los recursos y la falta de educación y la falta de oportunidades. Entonces por ese lado, por lo menos este punto está bien esgrimido. La universalidad es lo que sigue. Universalidad de los objetivos plantea que todos los países han de lograrlos. Está duro. Digamos leyendo, un nivel de ambición mucho mayor, ODM cuantitativa y cualitativamente mayor que los ODM, ODM que era, espera para buscarla aquí, porque sí se me olvidó en este momento. ODM, a ver. Objetivos de desarrollo del milenio. Si es que se me olvidó porque no lo sabía. A ver, potencial de transformador de nivel global tratando de lograr nuevos resultados. Los 17 objetivos incluyen 69 metas e indicadores. Que eso lo leyeron. Eso es muy muy largo. Indicadores esenciales para el cumplimiento de los compromisos de esta cosa de la Agenda 2030, evaluar avances y retrocesos. Eso es lo normal. Cuando yo trabajaba en comisiones, nos ponían un plan de objetivos. Teníamos que darle check si lo cumplíamos y cómo reconocíamos y cómo lo cumplíamos, y también darle check a eso. Eso es normal cuando se hacen planes. Lo que a mí me preocupa es que al ser un plan tan grande y un mundo tan grande, es muy muy duro, muy difícil que que así como que todo eso no se va a cumplir en 15 años. Sabemos que seguramente van a inventar en el 2030, llamarle la Agenda 2050 y así, por un mundo muy grande, mucha disparidad de gente y muy pluralista. Y son planes complejos y complicados de seguir, y aunque los han tratado de adaptar a cada país, a menos que lo que piensen es en implantar algún tipo de dictadura para intentar de disimular una utopía, que es como lo que han hecho mucha gente de los largos de la historia de la antigüedad, desde Alejandro pasando por todo el mundo que haya hecho algo. En fin, la Agenda 2030 de Alejandro Magno era lo que hizo. ¿A qué diría Alejandro Magno de la Agenda 2030 de hoy? Bueno, interesante reflexión. Dice, aspectos negativos: financiación, cumple el financiamiento para el desarrollo, Addis Abeba, Julio. Mejor, dos aspectos reclamados por la sociedad civil, como el compromiso con el 0% de las nuevas fuentes de financiación o el final de los paraísos fiscales. Sí, es que todo el mundo es desigual en la parte económica, entonces está duro que se vaya a implementar con los mismos recursos para probar algo que ver si funciona, si no hay los mismos recursos y no hay las mismas condiciones. ¿Cómo se le va a dar checa al objetivo? El frágil nivel de compromiso de los estados con los objetivos de desarrollo será voluntario. Objetivos de siglo, sí, objetivos de milenio, objetivos de siglo, eso es lo que quería decir. Será voluntario y por tanto su aplicación en cada país dependerá de lo que cada estado considere. Allá ustedes si cumplen. Entonces vea que no hay ningún compromiso formal. Muchas veces lo malo es que se orquesta una agenda por debajo. Cuando tienes un presidente en el que no confías, o porque ya es un tanto dictador, o porque viene de un sector del gobierno que siempre le ha hecho daño al país,
o porque siempre ha quedado mal y que por desgracia vuelve a quedar porque somos el gobierno que merecemos y lo ves que está totalmente comprometido, que él dice yo me comprometo 100% fielmente a implementar en nuestro país la Agenda 2030. Debe sospechar que ahí hay algo extraño, más si lo hace voluntario. Ya si se demuestra que hay un compromiso y que hay una tibieza hacia algo y que hay presión extranjera por parte de países poderosos o de sectores de organizaciones internacionales poderosas o en el Fondo Monetario Internacional o Estados Americanos, OTAN, la ONU, en fin, y que hay presiones por que se haga algo para dar ciertas facilidades de desarrollo, de sospechar que ahí también hay algo extraño. Pues si es impuesto y es por interés, ahí está beneficiando, es muy posible que claramente esté beneficiando a alguien con algún objetivo terciarizado, algo oscuro, extraño. Por ahí lo hace a uno pensar. Entonces continuemos. A ver, ya hemos leído el voluntario que haya cada país y es, les damos los puntos y las cosas para mejor de desarrollo y cada país ve a ver qué hace. Eso es lo que estaba diciendo. Después dice la adaptación que cada país haga de la Agenda 2030 decidiéndose qué objetivos abordar y en qué perspectiva amenaza uno de sus puntos fuertes, la universalidad. Sí, arriba estaba diciendo que era universal y que de 17 objetivos y que metas y que 169 metas e indicadores y luego les dicen que hagan lo que quieran, como se acomoden mejor. Pues no, si a un gobernante no le sirve llamar a elecciones, no lo va a hacer. Entonces, y hay otras cosas, como dicen que a otros países se les presiona porque haya eutanasia, eugenesia, legalización de consumo de drogas y aborto, pero las otras cosas de ahí, si no nos sirven, que siga así. Entonces hay parcialidad y eso atenta contra la universalidad de un objetivo que debería ser bueno y noble y beneficioso para todos, porque es lo mejor para todos, independientemente si a una persona en cierto estado de gracia de poder, por llamarlo de alguna forma, diga que no, que eso no me conviene porque a mí me van a quitar todo y yo estoy muy bien aquí acomodado. Entonces, ¿qué queda? Vamos a seguir. Persiste en un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, sometiendo a la dimensión económica, la social y ecológica, lo que es contrario al desarrollo sostenible. Sí, que dan prioridad a la parte económica, sometiendo la misma parte económica, social y ecológica a lo que es los intereses de organizaciones poderosas. Yo siempre he tenido mucho cuidado porque aunque exista el Club Bilderberg y alguna cosa así que es como de esas cosas de exclusividad de los poderosos y etcétera, y aunque sea cierto que se reúnen, siempre me da mucho miedo la gente que es incendiaria y que dice son 4 gatitos que controlan todos los bancos del mundo y que hacen todo y nosotros sometidos y no nos hemos revelado. Ahí eso es una filosofía incendiaria, déjeme decirle, porque está diciendo casi como, por lo menos lo de Gandhi fue de manera pacífica. Digo, Gandhi que les decía, somos más de 5 millones de hindú contra unos cuantos miles de ingleses y nos tienen sometidos. Entonces, cuando llamas a eso, llamas a la sublevación, a que si nosotros somos mayoría, porque nosotros los estamos aguantando en nuestro patio, despojémoslos, echémoslos y hagamos la revolución y tomemos lo que es nuestro. Eso es de un marxista resentido, alguien que piensa con el hígado, uno de esos izquierdos sin importar a qué generación o tipo de marxistas pertenezca, si es de obrero, si es de mayo francés, si es de la ideología de género actual, en fin. Y esa gente que va, son gente que busca hacer la revolución y el despelote. No saben que la revolución y el despelote
se vuelve contra ellos mismos también. Lo mismo pasó en la Revolución Francesa. Yo me leí el libro de Zizek y ahí él explicaba cómo de pasar de ser Robespierre y compañía los revolucionarios, pasaron también a ser los guillotinados, porque el pueblo quería seguir montado en la fiesta del despelote y seguir viendo cabezas rodar, y cuando se acabaron todas las cabezas de los nobles, agarremos a estos carajos que nos metieron en esto y pum, y nos los volamos y ahí cerramos la revolución. La revolución no trae cosas buenas solo por sí. ¿Vale? La revolución rusa y otros lugares donde ha habido como tipo de revoluciones atrae también las consecuencias malas de lo que antes no se tenía. Pero igual que dice Zizek, queremos revoluciones sin revolución, como ahora todo es el café descafeinado y el dulce sin azúcar y eso, y queremos la revolución que nos cambie y pura vida, pero no pagamos, pero sin pagar, deme una revolución por favor, le pasa a la caja y dice, pero que sin pagar las consecuencias, me puede quitar las consecuencias. No las quiero, es que no me quiero hacer responsable, quiero que todo mejore, pero yo no verme involucrado en este despelote. Así que imagínense cómo lo vamos a dejar así. Ok, ahora el del otro punto que dice es que si bien la participación civil ha sido amplia y significativa en el proceso, no queda claro su papel en la implementación y evaluación de la nueva agenda. Y los que no sabíamos nada y creíamos que era un cuentazo ahí de como de Heidi, que de conspiranoicos, y yo no sabía nada, 5 años, y quién sabía de la Agenda 2030, hasta que pusieron a hablar y esto, y no, estaban implementando una Agenda 2030 en que nosotros las clases más marginadas no nos están tomando en cuenta. Vamos a ver, hay otra página que dice que esconde la Agenda 2030. Entonces habla del fin de la pobreza. Vamos a ver, el fin del hambre, seguridad alimentaria, una vida sana, el bienestar de todos a todas las edades. Vamos que esas son las cosas lindas y bonitas con las que eventualmente nadie tendría por qué discutir. Garantizar educación inclusiva y equidad y calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Educación inclusiva y es que uno no puede garantizar la calidad como si la educación, o sea, la educación debería ser un derecho que jamás se le niegue a nadie. Empezando porque educación inclusiva ya es una jodida de esas de términos de género y de hablar de este montón de despelote de cosas que han estado afectando a la humanidad. Todo esta cosa de la revolución cultural y de los sexos y todo lo que ustedes ven que se siente como de cabeza, ahora viene como por este lado. Y lo de la equidad de la calidad de educación, es cierto que todos tendríamos derecho a formarnos de la mejor forma y las oportunidades que deseemos y la vida y alcanzar una mejor vida y la vida idónea que tal vez quisiéramos. Pero cuando se habla de que la equidad de la calidad, qué es lo que van a, que equitativa y de calidad, qué es lo que van a hacer, bajar la calidad o subirla, porque eso queda la duda cuando se habla de esta gente. Pues no es lo mismo un colegio privado que un colegio público, una educación de un país tercermundista que una educación de un país de primer mundo. Así que ahí no hay ventaja. Es como las ligas de fútbol, todos somos diferentes y todos tenemos diferentes cualidades de fútbol y eso, y cualidades y virtudes y defectos en cuanto digamos a la parte del fútbol. Por eso no somos iguales y por eso la FIFA intenta implementar formas de desarrollo, aunque le ponga las mismas reglas y también también pone sus derechos estatutos y que cada país se conforme. Es como muy parecido a lo que estábamos discutiendo anteriormente. Aquí sí hay como un error en ese punto, educación inclusiva y esto. Si de eso ya ahí sí. Vamos a ver qué más, otro punto, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. No es que sea malo que haya igualdad de derechos y que la mujer esté empoderada
y bien puesta en su sitio para que no esté bajo el zapato de otro. Pero cuando si hay una de esas doctrinas de izquierda y donde confunden los roles y tratan hasta quitarle el encanto y la belleza a cada mujer, y el fin, muchas veces el fin de esto es dividirlos para que se divida la familia tradicional y que ojalá pase a desaparecer y que las familias sean cualquier cosa, de solo mujeres, solo hombres o solo niños, como algo así como pasaba en Oliver Twist, que eran familias y todos eran niños y el señor de las moscas y solo así como cosas que son dispares. Sí, les voy a explicar mi punto de vista de por qué defender la familia tradicional. Si todos crecimos en una familia tradicional, no es porque una persona se vuelva gay si solo tiene papás, o si una mujer se puede volver lesbiana si solo tiene mamás. No, no es eso, porque la realidad es que muchas personas que han optado por la preferencia homosexual vienen de familias donde hay papá y mamá. Entonces, por ese lado no hay correlación, no hay algo como de qué preocuparse. Y lo preocupante es que este a la formación de los hijos, el papá y la mamá aportan cosas que son importantes para la vida y para el desarrollo. El papá es como la parte objetiva. En un equipo de fútbol sería el de la media cancha para adelante, el que se recupera, el que hace el juego creativo y el que va y empuja y para que hagan gol. La parte de la mamá sería como la parte de la contención, para atrás la defensa y el portero. Entonces a él lo que le toca a la mamá es defender y proteger y cuidar. Cuando hay solo mujeres, vamos a decir que tenemos un equipo sin media cancha y delanteros. Cuando hay solo hombres, hay media cancha y delanteros, pero no hay portero y no hay defensa. Entonces, ¿cómo equilibramos para que sea un equipo? Para que aprendan el juego de equipo y las diferencias entre el rol. Aun cuando muchas veces es cierto que hay papás ausentes y hay mamás ausentes y que hay pésimos papás y pésimas mamás y que de cada uno le tocó y hizo lo mejor con lo que pudo, y cuando falta eso tienes que ver cómo te consigues a partir de tus propios medios o de tutores o de segundos padres o segundas madres que te puedan formar para que alcances esas destrezas y esas habilidades que te van a permitir como sujeto conseguir objetivos, y al ser sujeto entender que no estás solo, que es cuando prima el superindividualismo, ahí sí tenemos una dificultad y un problema, porque aunque somos personas individuales con derechos y deberes, cuando somos superindividualistas pensamos que todo lo podemos hacer solo y que no importa el otro y que el otro es solo para competir y destruir, y no existe la parte cooperativa o de alianza o de competencias cooperativas o alianzas competitivas. No todo lo que compite contra mí es lo que yo debo destruir y debo ver malo y debo hacer solo por mí. Hay muchas cosas en mi vida que yo debo hacer solo por mí, que son mis responsabilidades, pero cuando hay objetivos mayores y se perdió porque fue el motivo de que no hubo una formación externa, y además de eso tuvieron que crecer en ambientes donde todos o la mayoría fueron mujeres, o todos o la mayoría fueron hombres. Hay visiones dispares. Es para que los niños y los hijos adquieran visiones múltiples sobre múltiples tipos de cosas que existen los hombres y las mujeres y las familias de ese tipo tradicional en la vida de cada uno, para que nos podamos formar y podamos ser sujetos mejores. Ese es el plan. Aun cuando exista la posibilidad de que sean buenas personas los que solo tienen familias de donde predominan solo los de un sexo, pues después ser buena persona no puede serlo en cualquier lado. Igual muchas de las personas que han sido malas y psicópatas han salido de familias donde hay papá y mamá y una familia tradicional y buena y hasta religiosa
y porque también el mal está dentro de cada uno de nosotros. Hay bien y mal dentro de cada uno de nosotros. Ni la Revolución Francesa y esos de la Ilustración tenían razón cuando decían que éramos buenos por naturaleza y eso. Aun cuando en la religión y la parte religiosa se habla de que el pecado original, la debilidad hacia el mal es lo que nos corrompe, pero que también nosotros podemos ser buenos. Pero en la Ilustración se equivocaron, nosotros no éramos buenos por naturaleza, y tampoco si dejas a un chiquito a que sienta que es Dios y que eso, y más bien va a crecer como una persona muy poco tolerante y muy frustrada cuando lo dejas y le das todo porque sí, y más si no lo si sienta que no lo quisieron, que le hizo falta algo, el amor del papá o el amor de la mamá o la aceptación de la familia, porque tal vez es cierto que en la familia a veces es difícil generar una aceptación correcta y adecuada cuando somos múltiples, pero qué tanta aceptación podría ver un niño o una persona que no se aceptó a sí misma y que tuvo que cambiar de sexo y que ahora es su papá o su mamá o que todos son su papá o todos son su mamá porque hubo un rechazo de un rol en el cual pudieron haber aceptado y por un impulso desviaron el camino. Interesante reflexión, ¿verdad? Vamos a ver qué más queda en esta lista. Creo que hemos terminado. Ah, no, espera, para ver, ya encontré otro punto. Dice garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos. Eso está bien, no es algo por lo que tengamos que pelear. Garantizar un acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Pues ahí también suena bien, no es algo por lo que tengamos que discutir o pelearnos. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, esa palabra, pero cuando digamos que es una persona con discapacidad y que se ha excluido toda la vida y se habla de inclusividad con esas personas, creo que ahí está mejor aplicado el término. Empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, pues hasta ahí no está mal, pero depende también de las industrias y las variables, porque un empleo pleno y productivo para mí puede ser muy diferente al de otra persona. Es por las diferencias individuales, ahí sí podríamos añadirlo como punto un tanto dudoso, como la única debilidad de eso. Lo demás digamos que está bien. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva. La palabrita esa que está metida en esto, para que no digan que es que uno es católico y creyente y cristiano y etcétera, inventó esa palabra para atacar a cierto su sector de la izquierda, pero ellos lo mismo la usan. Aquí está inclusivo, sostenible y fomentar la innovación. Solo con esa palabra es que uno ya duda de que a qué se referirán, porque digamos que si fuera que dice que son estructuras, solo a menos que esté hablando que sean clases para los de transgéneros y ese tipo de cosas, para apartarlos. ¿Qué será que los quieren apartar? Podría pensar para pensar en eso, aunque aquí el texto lo intente referir y resumir en otro tipo de cosas. Pero inclusivo puede también servir para algo que se quiera apartar y se termina apartando algo que se quería incluir. Sí, puede pasar perfectamente. Vamos a ver si hay otro punto más. Reducir la desigualdad entre países y entre ellos. Digamos que de ahí no hay nada que objetar. Lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles. Ven que son ellos los que se ponen para que uno les dé. Garantizar medidas de consumo y producción sostenibles. Bueno, digamos que ahí está bien. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Digamos que ahí está bien siempre y cuando no prime que el ser humano debe ser excluido, debe ser inclusivo, debe ser excluido
y que no importa que es algo, un bicho que se va a ir al espacio y se va a ir a vivir a otro país, igual va a formar parte de otro ecosistema si es que logra adaptarse, si es que se va a ir a otro planeta, o tienen planeado que nos vayamos algún día a otro planeta. Entonces siempre que cuenten con el ser humano como parte de verdad y que la naturaleza se le dé su lugar, los animales tienen que seguir siendo animales y las plantas tienen que seguir siendo plantas. Que siga el modelo de aristotélico de las potencias, donde la potencia vegetal no es superior al animal, la potencia animal no es superior a la humana. Mientras sigan ese orden y esa jerarquía, está bien. A mí me preocupaba cuando yo oía comentarios de gente en grupos donde dicen que no comen carne y eso, y que dicen más bien deberíamos tener un caballo como diputado y un perro como presidente y un mono que como el planeta de los simios que nos diga qué hacer y ya eso preocupa, ya esos son sectores de izquierda, de la izquierda naturista, que es otro tipo de izquierda que dice que no deberíamos, no solo no deberíamos comer carne y ser totalmente veganos, sino que los animales deberían como ser como rebelión en la granja, y que los animales gobiernen a la gente y gobiernen las cosas que debería hacer la gente. Sí, ok, vamos a ver si hay alguna otra cosa. Conservar, utilizar sosteniblemente océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. Ahí digamos que está bien. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Digamos que ahí está bien mientras respetemos lo que estuvimos discutiendo anteriormente, que ya se me empieza a hacer como un poco repetitivo, pero ya casi vamos a terminar. A ver, promover sociedades pacíficas inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces, inclusivas que rindan cuentas. Ahí, bueno, es que hay que tener en cuenta algo. También cuando yo estudiaba en la U y llevamos los cursos de antropología filosófica, antropología social, bueno, más de epistemología y ética, historia de la filosofía, historia de la psicología, yo me di cuenta con el tiempo de algo, falta de algo. Después, como si no eres una persona que esté muy aliada con la parte religiosa, vas a olvidarte de la antropología cristiana, que también es bueno estudiarla, independientemente de si eres creyente o quieres ser creyente o no. La antropología cristiana, la antropología católica es importante incluirla en la formación y proceso de todos los sujetos. Ahora, las clases de religión de los colegios, para no ofender y jugar de inclusivos, las llaman ética. Ahora quién sabe cómo se llamarán. Yo la última vez que fui profesor fue hace 10 años. Y dice, ¿cómo es el profesor de religión pero ahora se llama ética? Y me sonaba extraño, pero es como para jugar de inclusivos y por el deterioro de las cosas sociales que han tenido como sujetos. Entonces por ese lado, bueno, y recuerden suscribirse, compartir, comentar, dar me gusta y etcétera. Y si les gustó el video lo comparten y ahí lo comentan y aquí estamos a la orden. Bueno, entonces habíamos dicho que sonaba raro, sonaba inclusivo. Entonces hace falta esa parte de formación que da claridad sobre ciertos puntos de manejo de sociedad que son básicos y esenciales, que solo se ve con la parte de antropología cristiana o católica. Cuando se estudia, pues da una mayor profundidad de comprensión, porque hay mucha gente que solo porque se leyó Nietzsche o alguna cosa así subversiva creen que ya son filósofos y que es lo único. Entonces que el pragmatismo y que estudiaron el método científico, un poquillo ahí de epistemología científica, algún cursillo por ahí, alguna pasada, pero que no lo entendieron del todo en su trasfondo. Entonces se quedaron ahí en la parte cruda y hay un montón de cosas
de la parte subjetiva y humana y espiritual y de las otras dimensiones humanas que no pueden existir o no pueden tener equilibrio. La parte objetiva humana y no puede tener equilibrio y buena función y ser bien aplicada si no tiene la parte subjetiva también, aun cuando en un resultado científico lo que importa es la parte objetiva, pero sin la parte subjetiva no se puede trabajar, no se puede proyectar bien, se quedan en lo que yo veo en muchas revistas científicas, son datos vacíos. La mayoría de las personas que se suicidan es porque tienen depresión. ¿Y qué hacemos con esos datos? Está muy bien, muy estadístico, muy bien acomodado, pero está vacío, no me ayuda, no me contribuye más a ver cómo hicieron el estudio para ver si yo lo quiero replicar. Pero si no, si yo no tengo esa parte, me va por ahí un poco mal. Vamos a ver qué más hay ya para ir terminando casi. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Pero de esto sí habíamos comentado algo. Que si van a dejar que cada país como que haga lo que quiera y no va a haber una alianza mundial o que van a presionar para que ciertos países hagan unas cosas y ciertos países no hagan otras, no va a haber esa parte universal y mundial y casi que mejor nos ponen un dictador y que nos dé por la cabeza a todos. Porque si van a dejar que las cosas sean muy flexibles y se supone que quieren universalizar cosas buenas, van a terminar como con utopía y foro económico mundial y como las cosas que dice que esconde, nadie tendrá nada y aún así será feliz. Estados Unidos no será la principal potencia del mundo. Bueno, nadie morirá esperando un órgano. Bueno, no comerás carne por el bien del medio ambiente y por tu salud. Eso es lo que le digo yo de ese tipo de izquierda naturalista. Pero eso es malo, lo que es bueno es el equilibrio. Y aún así lo hacen a uno que viva de procesados y de cosas con químicos. Debido al cambio climático debemos recibir 100.000 millones de personas en nuestros países. Aunque a veces pareciera con los desfases de migración, más ahora, aunque siempre de problemas de migración hemos tenido toda la vida. Contaminadores tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono. Eso sí lo están haciendo en mi país. Están haciendo que paguen por emitir carros con dióxido de carbono. Habrá proyectos para largas exploraciones del espacio gracias a avances científicos que le permitirán al ser humano mantenerse saludable en el espacio mismo. Ve lo que yo les estaba comentando, ya que piensan que nos iremos pronto de este planeta, ¿será posible? Porque de ahí, si están hablando, este plan es como para que en lugar de llamarse la Agenda 2030, debería llamarse el plan para que abandonemos el planeta y dejemos aquí esto tirado al garete. A ver si se arregla solo o si aparece la especie de monos que dominen el mundo y después volvemos y puro Charlton Heston. Los valores occidentales habrán llegado a su límite. Bueno, si han llegado, pero es porque si los tergiversas, pues ahí habla de lo de la libertad y etcétera y ahí termina. Yo sí quería hacer una última acotación ya para ir terminando. Se me alargó el video, me la pasé bien aquí comentando esto. Sí, y si esto fuera como el plan del mal, porque nosotros somos personas religiosas y creyentes y podríamos acotar que una persona, digamos digamos, aunque hay logias y masonería y se dice que también son grupos que han estado metidos dentro de la política y se metieron dentro de las mismas iglesias y sectores católicos y sectas cristianas, y que hay obispos masones y demás. Si pudiéramos analizar, recordemos que Maximiliano Kolbe decía que en 1900 él andaba en una peregrinación al Vaticano, vio una procesión de masones y dice, ¿qué es esto? Con San Miguel Arcángel de cabeza diciendo, vamos a acabar con la iglesia, vamos a acabar con la fe. Y que por eso él fundó un movimiento
defensores de la fe y una congregación. Pero lo que les quería decir es que si hubiera aquí un plan del mal y algo hurgado, como digamos, esto es el plan del mal y el plan del diablo para tal cosa y esto, podríamos esbozarlo así. Yo nunca he hablado con el diablo para preguntarle su plan, pero si reflexionando de todo lo que ha pasado en siglos después de, digamos que en el Renacimiento pasaron de la oscura de la fe, que aun cuando sí hubo cosas buenas, la gente lo vio como que la fe fuera lo más importante, un deterioro, un retroceso para el avance de la gente, cuando en la parte musulmán estaban en la era de oro de la fe de ellos y fue la parte donde más alcanzó brillantez científica y hubieron en la parte cristiana y católica hubo universidades y estudios así y padres de la iglesia y gente que hizo aportes brillantes también, aparte de que era la edad oscura de la fe. Entonces veámoslo así, en el Renacimiento dice, no, quitemos la fe y pongamos al ser humano como el centro del mundo, digamos que, y tenían fe, pero digamos que sí, no malo, pero sí hicieron un cambio ahí como fe secundario, todavía creían eso, y ahí se fue dividiendo con el luteranismo. El racionalismo de Descartes nos convirtió en dualistas, porque al tratar de sintetizar todo y dividirlo de eso, dividió al ser humano y yo pienso, luego existo, y lo malo es que en el yo nos divide, nos hace personas con personas que nos dejan sin el chance de podernos extrapolar y nos hace olvidarnos de la dimensión espiritual y la dimensión objetiva, la dimensión del sujeto objeto compartido, cuerpos espiritualizados, espíritus corporizados o algo así como se define el concepto de persona dentro de la religión así católica normal o cristiana, hace que se pierda eso. Entonces Descartes ahí va dividiendo y tras que nos hicimos el centro del mundo y de la existencia, dejando la fe un poquito más de lado, nos dividimos, nos volvimos dualistas de pensamiento y de ser. Porque con la glándula pineal nunca se pegó nada, ni con resistol. Después, bueno, el luteranismo y los cismas, ya había habido un cisma ortodoxo, pero seguía siendo casi la misma religión católica ortodoxa. Pero ya llega Lutero y empieza a dividir la iglesia. Después viene, a partir de la Revolución Francesa y la ilustración de que se dio entre la lucha del racionalismo europeo, francés y etcétera, y el empirismo que se volvió materialista, porque como Descartes dividió todo y no se ponían de acuerdo, tuvimos que dividirnos también en dualismo de empiristas y racionalistas, cuando hasta que tuvo que llegar Kant y poner un poco más en orden las cosas, pero ya el daño estaba hecho, digamos. Y al quedarnos en esa parte del empirismo, del racionalismo, nos perdimos, nos quedamos sin nada. Y a ver, continuamos. Bueno, y vino la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa es el principio del fin de las monarquías. Vienen una caída sucesiva de cosas monárquicas que eran importantes, porque si viviste la iglesia, viviste la fe, y las monarquías respaldaban la fe. Entonces, un rey, o sea, a veces habían reyes buenos y malos, pero ellos se encargaban por lo menos de meter en cintura a todo el mundo, aquí todo el mundo católico. Los que son en España echaron a moros y judíos que no quisieron convertirse. Y aun cuando uno dice la tolerancia religiosa, eso está bien, pero sí era como importante favorecer algo, porque era favorecer como un orden cristiano, un orden, algo que daba valores, que daba ética, que daba orden, y eso se lo empezaron a volar. Y con el pragmatismo y el marxismo
instalar cosas que sean materialistas y que den al traste con los valores y el orden y la fe y lo que sostenía a la gente. Y con eso haces que la gente sea más dispar, más desordenada, más en tendencia hacia el relativismo, hacia lo amoral, hacia la maldad. Y vemos como todo se va dividiendo y se va perdiendo por ese lado. Entonces yo me pregunto, si en vez de una Agenda 2030 como el plan del mal, que después será Agenda 2050, porque esto obvio no se va a llegar a cumplir, solo se va a tergiversar y como a poner en presión por lo malo, lo que convenga, lo que deje más dinero a las industrias superpoderosas y a los organismos superpoderosos, que no son cuatro gatitos que dominen el mundo. Pero, pero si el plan del mal pudiera ser urdido así, pues podría ser así como lo estuve comentando en los últimos minutos. Volarse todo. Ahora la iglesia está a punto de partirse en dos. Y si no es que ya está partida. Y se cree que viene antipapa y era del anticristo para la iglesia católica. Pero bueno, para eso está también el libro en Apocalipsis, ahí tocamos mucho el tema. Creo que ya ahora sí hemos terminado. Hoy me sentí muy espiritual y muy inspirado y creo que y vengo saliendo un resfriado también, así que creo que más bien fue mucho lo que se habló y se conversó aquí. Me pareció interesante. Recuerden suscribir, comentar y nos vemos. Chao, hasta pronto. Fue un placer. Fue un comentario y cosas muy ricas que discutimos. Que dejen sus comentarios a ver qué tal piensan sobre esto. Y las demás cosas siguen. El diario El Chavo, las funipastas, videillos que se nos ocurran, los otros temas de entretenimiento. Así que chao, hasta pronto. Saludos.